Le corresponde ahora a José María de Francisco Olmos, que nos va a hablar sobre la presencia heráldica de la nobleza castellana en los primeros libros impresos. José María es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, académico de número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de Jurisprudencia y Legislación. Es miembro del Instituto Portugués de Heráldica y de la Academia Internacional de Heráldica. José María, cuando quieras. Muchas gracias. Y muchas gracias a las organizaciones y en especial a la Real Asociación, porque de nuevo demuestra su liderazgo en las cuestiones culturales relacionadas especialmente con la nobleza, pero en general con la cultura y la sociedad de todos los siglos de nuestra historia, con lo cual muchísimas gracias por todo lo que haces. Bien, yo voy a hablar de lo que ven en la lámina, y sobre todo relacionado con lo que ha hablado antes Eugenio, de la formación de las bibliotecas, de todo lo que conforma la educación, pero desde otro punto de vista, y es la revolución de la imprenta. Nosotros podemos hacernos una ligera idea de lo que fue la revolución de la imprenta por nuestra propia vivencia con la revolución de Internet. Pero probablemente la imprenta supuso un cambio mucho más radical que lo que nosotros hemos vivido. Y quiero ver cómo la nobleza se acercó a ese cambio radical en lo que hasta entonces era unos libros manuscritos que se tenían en una biblioteca específica, que se encargaban, que se copiaban, y que además de servir como texto, era un Decamerón, era un Petrarca, era una Biblia, era lo que fuera, era también un objeto de lujo y prestigio. Eso era lo que la nobleza entendía para los grandes libros antes de la creación de la imprenta. Y la creación de la imprenta eso lo cambió radicalmente. Y entonces me voy a centrar en lo que denominamos los incunables y los posincunables. Los incunables, como saben ustedes, son los libros impresos hasta 1500, y en España denominamos a los posincunables desde 1501 a 1520. Haciendo un barrido general de todos los impresos que conservamos de esas fechas a través del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico, he intentado buscar la presencia heráldica de la nobleza en esos libros. Y es lo que les traigo a ustedes en el día de hoy. Va a ser una comunicación eminentemente visual, porque toda la parte de conocimiento epistemológico, etcétera, pues lo tendrán ustedes en el texto, que eso no hay que contarlo, que si no nos aburrimos mucho. Pero aquí vamos a ver sobre todo las imágenes. Pues, ¿qué decía? Que esos grandes manuscritos de la época medieval están engalanados con escudos. De los escudos de los propietarios. ¿Quién los ha encargado? Ahí tiene que quedar clarísimamente mi escudo, porque este libro es mío y estoy contento de haberlo hecho. Ahí vemos varios ejemplos del cardenal Albornoz, del maestre Juan Fernández de Heredia, de Rodas, del marqués de Santillana, del conde de Haro, gente que ustedes todos conocen, no solo por sus hazañas políticas, militares, etcétera, sino porque fueron grandes mecenas culturales, y entre ellos pues, se ve cómo tenemos estos libros. Tan importante era esto que cuando un libro de alta categoría cambiaba de propietario, se cambiaba el escudo. En esta época no se tenía mucho en cuenta si esto era un bien de interés cultural o no, y digo, si aquí está el escudo de una persona que no soy yo, pues lo tapo, lo quito y pongo el mío. Y les pongo el caso de una de las joyas de la Biblioteca Nacional de España, un Petrarca, que fue nada menos que de Federico de Montefeltro,
uno de los grandísimos mecenas culturales cuya biblioteca, bueno, es una maravilla, una maravilla. Y siempre iba, obviamente, el escudo del duque de Montefeltro, ahí le vemos como capitán general, gonfaloniero de la iglesia y todo lo que quieran, colocado en distintas partes del volumen. Pues bien, cuando este ejemplar fue regalado al embajador de los Reyes Católicos y el embajador Lorenzo Suárez de Figueroa se lo dio a su hijo ilegítimo, a Gonzalo Ruiz de Figueroa, pues claro, Gonzalo lo tuvo como un gran bien de su patrimonio y decidió borrar el escudo del duque de Montefeltro y colocar el suyo, que me vienen ahí, Figueroa y Mendoza por su padre y por su madre Enríquez. Un poco inventado, porque su madre no era una Enríquez, pero bueno, se hizo en Italia, tal, y este libro se conservó en su familia hasta finales del siglo XVII, que pasó a la Biblioteca Nacional de España. Pero eso solo ocurre en la primera hoja. En el resto del libro hay muchísimos emblemas de los Montefeltro, divisas, etcétera, con lo cual no tenemos duda de que es de él. Pero quiero que vean cómo este objeto de prestigio tenía que ser personalizado, y lo vemos en este caso del escudo. Y el nuevo libro impreso no puede competir con esto. Estamos viendo, estoy enseñándoles un par de manuscritos que son posteriores a la creación de la imprenta. Y vemos ahí, por ejemplo, el misal, o las misas para el propio del tiempo del monasterio de Santo Tomás de Ávila, con el escudo de los Reyes Católicos con o sin águila, con las divisas de los reyes, etc. O el famoso misal rico del cardenal Cisneros, donde de nuevo ven que, bueno, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. El libro impreso no era así. El libro impreso no era así. Aunque hay que decir que los primeros impresos intentan imitar a los manuscritos. Algunos impresos de Gutenberg ahora se están cambiando su catalogación porque estaban catalogados como manuscritos y ahora se dan cuenta de que son impresos. ¿Por qué? Porque pensemos en la clientela. Si un señor se gasta, el pobre Gutenberg ya saben ustedes que estuvo en la ruina, porque claro, ser un inventor nuevo y tal, pues hace que tengas que invertir mucho dinero. ¿Y a quién le vas a vender tus libros impresos? ¿A 4 que pasen por allí? Pues no, tienes que dar a la gente que tiene mucho dinero. Y entonces lo que se intentó hacer fue imitar a los manuscritos. Y cuando salían los impresos se daban a unos iluminadores posteriores que los iluminaban como si fueran manuscritos. Bueno, ahora veremos unos ejemplos, pero lo que quiero decir es que ese es el inicio de la imprenta. Y ahí vemos este caso del Catolicón de Maguncia de 1460, que es un impreso, pero que ya que ven ustedes que parece un manuscrito. El primer impreso español es el Sinodal de Águila Fuente, que lo ven ahí, un impreso hispano, que ahora comentaré, porque realmente los primeros años de la imprenta fueron, ¿qué es esto? Es un invento, veremos a dónde va, para qué se necesita, tal, no hay regulación, hasta años después. Pero enseguida la corona y la iglesia se dieron cuenta de que la imprenta iba a ser algo muy, muy, muy importante para el gobierno y la administración. Es decir, si yo hago un sínodo, si yo hago unas leyes y de momento hago una tirada de 500 ejemplares y la mando a todos los sitios, pues es mucho mejor y mucho más rápido que encargar que se copie. Y por tanto, vamos a ver desde finales del siglo XV cómo la corona y la iglesia van a utilizar la imprenta como medio de difusión en su organización jurídica y administrativa. Y esto, por aquí, es por donde va a entrar la heráldica en la corona y la iglesia. ¿Por qué? Porque van a aparecer los escudos reales en las normas, en las leyes, o van a aparecer los escudos de los obispos cuando tengan que hacer un sínodo, unas constituciones, etc. Y eso es lo que vamos a encontrar en los primeros incunables y posincunnables españoles. Vamos a tener dos etapas. Una primera etapa, que es una iluminación manuscrita, es decir, se hace el libro impreso y luego se colocan los escudos, como una iluminación como se hacía en los manuscritos. Cuando ya se dan cuenta de que todo esto también se puede hacer ya
en el primer plano, es decir, mientras se imprimen los libros, pues es cuando van a aparecer esos primeros escudos impresos ya directamente en los libros, en estas primeras ediciones. Vemos aquí, esto es un manuscrito hecho, no sé si se ve muy bien aquí, el escudo de los Zúñiga con la Orden de Alcántara. Don Juan de Zúñiga, el último gran maestre de la Orden de Alcántara, que, bueno, era muy rico, cedió el maestrazgo, se hizo millonario y pudo tener una gran corte y, bueno, defensor de Nebrija, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es un manuscrito que está en la Biblioteca Nacional de Portugal. Esto que ven aquí es una Biblia realizada en Venecia, impresa en vitela. Impresa en vitela. Es decir, en el pergamino más caro que había. La compró en Venecia y ordenó iluminarla a mano. Y se tardaron más de 20 años en iluminarla, porque ya ven ustedes todo lo que lleva. Aparece él al principio porque es el que lo va a iniciar, la iluminación, pero la iluminación acaba con sus herederos. Este es un matrimonio que se produce en 1508, entre las personas que ven ahí citadas que ponen sus escudos. Es decir, la gran nobleza lo que sigue queriendo es, dice, bueno, sí, una Biblia impresa, pero que sea de mi categoría, que sea en vitela y que se organice de esa manera. Esto es una excepción, o el final de un mundo, para ver el inicio del siguiente. Esto, como ven, no es de lujo, pero es el último ejemplo que yo he encontrado de este primer periodo, cuando se hacen ejemplares impresos y un único ejemplar se añade y se ilumina de forma manuscrita. Ven aquí 2 ejemplares, uno sin iluminar, otro iluminado y con el añadido del escudo del obispo Fonseca. Estas son las constituciones sindicales de Ávila, 1480, es decir, muy temprano. Pero todavía estamos en ese periodo transitorio de imprime y luego ilumino. Y ya con esto vamos a pasar a de verdad los impresos con los escudos o con la heráldica impresa. Aquí vemos una normativa de los Reyes Católicos donde aparece la inicial coronada, que como ven copia una moneda. Yo soy de numismática y por tanto, en cuanto que encuentro una cosa parecida, aquí está colocada, donde ya empiezan a aparecer escudos en blanco. Escudos en blanco para 2 cosas, y lo hemos encontrado. Para de forma manuscrita indicar esto es mío, es del conde de no sé quién, es del duque de no sé cuánto, es de tal, o para bien colocar ahí el escudo de armas del poseedor de ese ejemplar. Con lo cual podemos tener 3, 5, 7, 9 ejemplares, todos iguales, pero todos con algo que les diferencie, en ese sentido. Con lo cual muchas veces no tienes que estudiar solo un ejemplar, sino que tienes que estudiar todos los ejemplares que hay para ver esa parte extra que nos dice de ello. Voy a ir ya muy rápidamente, ya les he dicho todas estas cosas. Bueno, cuando nosotros pensamos, bueno, pues se coloca el escudo real, vale, se coloca el escudo real, pero mi problema cuando estudié esto es, ¿hay modelo de escudo real? Claro, en el que están los documentos oficiales, un sello o una moneda. Aquí lo tienen clarísimamente. Esto es lo que la gente veía, un sello de placa, la moneda que circulaba, o el monasterio de San Juan de los Reyes, o otros ejemplos donde se ve el águila, el escudo de los Reyes Católicos antes de Granada, después de Granada, el tanto monta, es decir, todo el mundo lo conocía. Bueno, pues lo que he encontrado en el periodo que va de 1490 a 1520 es que no hay un escudo oficial. Cada impresor ordenaba hacer un taco xilográfico con lo que él pensaba que podía ser el escudo real y lo utilizaba, lo cual nos llama bastante la atención. Pero a nosotros nos ayuda mucho porque gracias a eso, que es lo que estamos investigando ahora, yo puedo decir de un ejemplar que no tiene referencia, digo, esto está hecho en Salamanca, o esto está hecho en Burgos por Zaldique de Basilea, o esto está hecho en Sevilla por Kronenberg, porque cada imprenta tenía su taco.
Y me preguntarán, pero hombre, ¿no pueden ser muy distintos los tacos? Bueno, pues aquí les pongo unos ejemplos de manuscritos, por ejemplo, este con granaditas y tal, para que vean ejemplos de tacos hilográficos de los Reyes Católicos, donde aparece sin la granada, pero con los ramos de granada, con nimbo, con corona, con yugo y flechas, con el tanto monta, con águilas que ven ustedes que son, como ven, cada una de su padre y de su madre, o sin águila y el escudo ramversado. Recordad, claro, al hacer un taco, pues la gente piensa que lo hace bien, pero luego como lo tiene que poner, pues le sale al revés. Pero no solo esto, y pueden ver más, todavía. Podemos escoger los que queramos, que nos viene bien, porque así identificamos. Pero no solo esto, sino que el escudo de los Reyes Católicos se utiliza fuera de España. Este es un ejemplo de Mesina, este es de Venecia, este es de París y este es de Tolosa. Es decir, tenemos dentro y fuera. Y además, pues como esto no había que tirar el dinero, pues ediciones de 1525, de 1554, de 1593 y sigue utilizando el taco de los Reyes Católicos. ¿Y qué pone la gente que estudia estas cosas? Escudo real o escudo. ¿Por qué? Porque como esto es un poquito complicado, los que han estudiado tipo bibliografías o han estudiado historia del libro antiguo, pues no se han fijado en estas cosas. Ahora les estoy yo pinchando para que se pongan las pilas y hagan las cosas en condiciones. Pero bueno, quiero decir, el escudo real va a ir apareciendo con todas estas cosas que hablamos, pero recuerden, un escudo real que no es unívoco. Lo que podía parecer que debía ser unívoco, no es unívoco. Y después de ver esto, ya nos vamos a centrar en la Iglesia y la nobleza laica. En cuanto a la Iglesia, tenemos dos bloques, lo que son autores y lo que son, vamos a decir, promotores en general. Luego ya lo cerramos. Y hay que reconocer que, bueno, empecemos con una mujer, la primera mujer, bueno, no la primera mujer autora, pero la primera mujer autora que pone su escudo de armas, que es Isabel de Villena, descendiente de la rama de los Ribagorza-Villena. Todo esto, por supuesto, como antes decíamos, de forma ilegítima, pero bueno, da igual, tú tienes tus armas y las colocas. Fue abadesa en un monasterio, ahí ven el báculo y tal, y viene pues la parte de su padre, que fue don Enrique de Aragón. Y vemos cómo aparece, por eso les decía lo de Ribagorza, que aparece Aragón y Anjou, y luego la parte de los Manuel por Villena. Y bueno, es, ya digo, de los primeros que encontramos, porque prácticamente antes de los años 90 no se encuentran. Es a partir de los años 90 cuando empezamos a ver esto. Bueno, pues quería poner a doña Isabel de Villena y a un, entre comillas, simple clérigo, porque ya vemos que vemos ahí las armas de los Zúñiga y este señor dice que es un simple sacerdote, Jacobo, bueno, Diego López de Zúñiga y Avellaneda, pero claro, cuando empiezas a escarbar, pues ves quién es su padre, madre, tal, y decimos, claro, y coloco mi escudo. Estos son, repito, autores. A partir de aquí hablo de promotores, es decir, los obispos. Los obispos son personas muy importantes, tienen su dinero, y entonces, por una parte, son mecenas, les dedican libros, y por otra parte hacen lo que les he comentado de la emisión de normativa, sobre todo constituciones sinodales, misales, etcétera, etcétera, que digamos que es para la organización de su diócesis. Y ahí vamos a encontrar sus escudos. Y antes de decir dos cositas, porque esto ya lo podrán leer, quiero decirles una cosa sobre los obispos de la época final de los Reyes Católicos, principios del siglo XVI. Ya saben que ha habido una gran reforma en esa época, se busca la excelencia, etcétera, etcétera. Tenemos dos grandes bloques de obispos. Los obispos nobles importantes de toda la vida, los segundones o los ilegítimos de las grandes casas, y luego los obispos que vienen de las clases más populares o de los hidalgos más bajos. Y vamos a encontrar esa diferencia en sus escudos. Por ejemplo,
Don Pascual de Ampudia, obispo de Burgos, dominico de orígenes humildes y que así se recoge en muchos sitios. De hecho, Gonzalo Fernández de Oviedo le dedica una nota en sus Generaciones y Semblanzas y habla del beato, es decir, una persona tal, se inventa su escudo. ¿Por qué? Porque no tenía. Y entonces, al no tener, pues coloca temas relacionados con su orden religiosa o con alguna cosa relacionada con la religión. No me voy a detener en explicarlo y tal, pero bueno, que ahí lo ven. Mientras que, por ejemplo, Juan Rodríguez de Fonseca, de la gran familia de los Fonseca, que todos fueron arzobispos de Santiago, de Sevilla y de todo lo que queramos, pues ahí tiene sus estrellitas colocados. Les pongo estas dos juntas porque es la misma obra, hecha por la misma persona. El arte de canto llano, contrapunto, no sé qué, no sé cuánto. La primera edición se la dedicó al obispo de Burgos del momento y la segunda, como ya había otro obispo, pues se la dedica al otro obispo. Y ahí están. Como él trabajaba en la Catedral de Burgos, pues dice, pues trabajo esto y se lo dedico a mi obispo. Aquí tenemos otro ejemplo del obispo Fonseca, aquí en más colorines, o del arzobispo Rojas de Granada. Son, ya digo, dedicatarios, mecenas, donde aparecen con ese ejemplo. Y volvemos a nuestro don Juan de Zúñiga, que cuando dejó de ser gran maestre de la Orden de Alcántara fue nombrado arzobispo de Sevilla, cardenal, y aquí ya le vemos como cardenal, la diferencia entre cuando hace las cosas como cardenal y cuando las hacía como gran maestre de la Orden de Alcántara. Esta es, yo creo, su imagen más conocida porque es la de la famosa obra de Nebrija, que le dedica sus introducciones latinas. Otro ejemplo importante de mecenas y de una persona que no tenía escudo de armas porque venía de una familia judeo-conversa, Fray Hernando de Talavera. Fray Hernando de Talavera, el primer arzobispo de Granada, de la Orden de los Jerónimos, ¿qué utiliza como escudo de armas? Los Jerónimos. El famoso león de San Jerónimo que encontramos en tantísimos sitios. Y por tanto, ahí lo tenemos. Y ya lo que les decía de los sínodos, las constituciones sinodales. La mayoría de los obispos, ya en el siglo XVI, porque en el XV hay muy poquitos, pero ya en el siglo XVI vamos a encontrar las constituciones sinodales y vamos a encontrar sus escudos. ¿Que nos van a llamar la atención? Pues sí, por ejemplo, Fray Diego de Deza en Palencia y en Sevilla, dos escudos distintos. No nos preguntemos, quiero decir, esto lo hacían las imprentas, a veces acertaban y a veces fallaban. La palentina ha fallado un poquito. La sevillana está más relacionada con, de verdad, con su escudo de armas, además relacionada aquí con gente que suena, los Pardos, los Tavera, tal, que se ve además en piedras armeras y en otras cosas. Don Diego Ramírez de Villascusa, obispo de Málaga, lo leerán en el texto con detalle. Esto es muy importante porque las constituciones anteriores van sin escudo. ¿Por qué pone escudo? Porque tenemos la concesión de hidalguía en el año 1510, donde detalla el escudo que tiene que tener. Y después de ese detallado escudo que le conceden, cuando hace las constituciones, dice, pues ya que me le pongan. Y en las constituciones de 1512 aparece. Luego será obispo de Cuenca, una persona muy importante, y también... ¿Me queda un minuto? Ah, sí, sí. Qué susto, digo, ya me... Sí, si no me equivoco, es el escudo de la divisa de la piscina. Sí, pues no lo sé. O sea, que puede que tuviese relación con la divisa de la piscina. Pero en su concesión de hidalguía le detallan cómo tiene que ser el escudo. Y puede ser, puede ser. Más ejemplos. Alonso Carrillo de Albornoz, un señor con unos apellidos impresionantes, pero que el dueño de este ejemplar además dijo que lo pinten, porque esto obviamente no sale en la imprenta, todavía no había para poner tantos colorines en la imprenta. Alonso Suárez de Fuente el Sauce, lo contrario. ¿Qué pongo? ¿De dónde soy? Fuente el Sauce. Claro, es decir, pues ¿tengo o no tengo capacidad? Bueno, pues ahí está. Y sin embargo, nuestro obispo de Osma pues es un Enríquez, pues ahí le vemos con el escudo de los Enríquez. Este caso es de otro importante... Ya, no queda nada. Bueno, pues iré más rápido.
Alonso Manrique de Lara. Fíjense ustedes en estas constituciones del Obispado de Jaén que le ponen los escudos, vamos, fantásticos. Sin embargo, se va a Córdoba y yo no sé quién le haría el taco al de la imprenta de Córdoba, pero lo pone al revés y se le olvidan los leones que tienen que tener de los Manrique de Lara. Da igual, pero los leones no están. Sí, que luego lo dan la vuelta. O sea, que esté ramversado es de lo más normal. Pero lo que quiero decir es que vean ustedes que es la misma persona, pero que podemos encontrar con escudos distintos. Rápidamente, un extranjero. Ya saben que cuando muere Cisneros le regalan el arzobispado de Toledo a un chico de 17 años, Guillermo de Croe, que aquí ven las tal. ¿Por qué lo pongo aquí? Que dicen nobleza castellana. Pues porque como estaba prohibido dar estos cargos tan importantes a gente extranjera, fue hecho español, se le naturalizó de forma oficial, con lo cual Guillermo de Croe era castellano, claro, y entonces por eso le pongo. Pero lo importante es que este chico no pisó nunca Toledo, y entonces tenía un gobernador general del arzobispado, que era el que vemos aquí, Francisco de Mendoza, se llamaba. Se hace llamar Francisco de Mendoza, pero fíjense ustedes que en realidad es un Córdoba. Aquí lo vemos con el escudo de Mendoza, que es de la madre. Pero es verdad que, que los condes de Cabra en este momento, al entroncar con los Mendoza, deciden cambiar sus armas y unirlas. Luego ya las perderán, pero esto es de la misma época. Y ya voy a ir rapidísimo porque vamos muy mal. Cisneros, 2 escudos. Escudo institucional, el famoso de la casulla de San Ildefonso y tal, no sé qué, que es de todos los arzobispos. Aquí ven sus sellos, aquí ven en una piedra armera, y es el primero que utiliza en los libros que encarga. Este siempre es del arzobispo de Toledo, al que él, como franciscano, añade en algunos cómo se conceden los estigmas a San Francisco. Entonces tenemos estos 2 modelos de Cisneros. Cuando crea la Universidad Complutense, cuando crea la imprenta en Alcalá, todos los libros que se hacen en Alcalá, ninguno lleva lo que hemos visto antes, sino que ya lleva su escudo de armas, que es este que tantos conocen, y todos los que seamos de la Complutense, pues ya está. Aquí les he puesto un poco todos los que son, que tampoco son muchos, pero tal. Y voy a ir rápido porque si no, no seguimos. La nobleza laica, muchísimos menos. Tal vez porque no entienden o porque no tienen esa necesidad de la importancia legislativa. Es decir, la corona lo necesita, los obispos lo necesitan, pero los nobles legislativamente no necesitan hacer impresos. Por tanto, aparecen mucho menos. Pero aparecen grandes nobles. Duque de Béjar. Empezamos, una persona muy importante. Aquí lo tenemos y además con unos versos que hablan de las armas de los Béjar, etcétera, etcétera. Dádalo vuelta. Otra vez. Gonzalo Fernández de Córdoba, la figura más importante del momento. Se le hacen muchos libros, en este caso es de los Remedios de Petrarca, hay varias ediciones, incluso posteriores a su muerte, y siempre aparece este escudo de armas. Este escudo de armas realmente es suyo, pero es el suyo y el de su mujer, porque además lo dice Gonzalo Fernández de Oviedo, dice, una vez que se casó con su mujer, decidió llevar un escudo junto al de ella. Estas 2 son de su mujer y estas 2 son de él, y lo vemos en muchísimos sitios. Digo esto porque luego se ha dicho que el escudo de Gonzalo Fernández de Córdoba es otro más complejo, que es el que aparece en su tumba, pero este es casi 50 años posterior a su muerte, es decir, el que utilizó él, el que la gente sabía que tenía él, era el que aparece en este escudo de armas, y por tanto debemos tener claras las diferencias. Muy interesante, otro grandísimo noble, el almirante de Castilla. El almirante de Castilla en este momento se casa... Nos quedan 2. El almirante de Castilla se casó con la condesa de Módica, que era la heredera de los Cabrera, y en las capitulaciones matrimoniales se decidió que se unieran las 2 armas. Y entonces vemos aquí a los Enríquez y a los Cabrera, pero que no es exactamente igual. Fíjense que en el libro aparece una única bordura, pero en otros escudos es una bordura doble, sacando a las vacas
de dentro para ponerlo fuera. Es decir, esto, de nuevo, para que veamos que eso de que se habla de las normas, de las leyes de la heráldica, no sé qué, en esta época son bastante flexibles. Esto lo vas a poder explicar luego. Sí. El señor de Arcos, nuestro don Rodrigo Ponce de León, aquí le tenemos, también muy importante. Y luego ya, termino, dos escudos matrimoniales de los condestables de Castilla. Los Velasco con doña Juana de Aragón, que era hija bastarda de Fernando el Católico, que es muy interesante el escudo porque no es normal, es el mismo que utiliza su hermano Alonso en Zaragoza, y por tanto habría que explicarlo, ya lo explico, lo leerán tranquilamente. Y el siguiente de los Velasco con los Tobar, que es el heredero, es el hermano, no es tal, y por tanto se ven preciosos. Aquí lo he sacado como estaban, pero ahí están tal. Y ya, el último. Me he pasado de fecha, 1522, pero no lo podía dejar de poner. Bueno, el marqués de Cenete, el hijo del cardenal, se casó para ser heredero de los Medinaceli. Y, por tanto, va a colocar las armas de los Medinaceli, pero no los Medinaceli, coloca solo las lises de Francia, aunque él no lo hereda porque su mujer se muere, no tienen hijos, pero él hasta que se muere sigue cuartelando Mendoza, no con Francia, aunque parezca que es Francia, sino que es Francia, no es Medinaceli, y lo vemos aquí en su castillo de la Calahorra, que también se llamaba Castillo de la Calahorra, el que él tuvo. Y ya está. Muy bien. Mucha imagen. Muy bien, es una pena que haya que ir tan deprisa en un tema tan bonito y tan interesante como este. Yo te invito a que un día des una conferencia de 1 hora, Ya está hecha. y podamos disfrutarla. De todas formas... Está escrito. Sí. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, José María. Y vamos a seguir.